¿Qué tal? Soy Eduardo Lobos y les doy la bienvenida a una nueva cápsula de Microsoft Excel. En el video anterior, en la cápsula número 15, ya descubrimos que la función buscar b tiene ciertas limitantes. Conocemos también que una de las reglas para utilizar el buscar b es que el dato que nosotros queremos recuperar a través del valor buscado debe encontrarse a la derecha de la primera columna de nuestra matriz buscar. Entonces, en el caso de que nosotros tuviésemos un dato a la izquierda de la columna donde se encuentra nuestro valor buscado, no podríamos utilizar el buscar b. Y este es el caso de la tabla número 5, que contiene el cálculo que vamos a realizar sobre qué tan frecuentemente vino cada cliente según la especificación que tenemos en nuestra hoja informaciones y que vamos a leer inmediatamente. La columna frecuencia entonces se calcula a través de la tabla 5, ¿cierto? Donde hay que indicar si el cliente fue un cliente frecuente, un cliente que vino a veces o un cliente que fue más bien flojito. ¿Qué parámetros vamos a utilizar para establecer cada uno de esos valores? Bueno, vamos a utilizar el promedio con una banda de tolerancia de 5% hacia arriba y 5% hacia abajo. Es decir, si del promedio general de visitas que tuvimos por cada cliente, el primer cliente que tengamos en la lista vino sobre el 105% de ese promedio, entonces es un cliente frecuente. Si vino menos del 95% del promedio de visitas de todos los clientes, entonces vamos a decir que es un cliente flojito. Si está dentro de ese rango, incluyendo ambos límites, vamos a decir que es un cliente que vino a veces. ¿Ok? ¿Tenemos eso claro? Entonces vamos directamente a la hoja datos, a la tabla número 5, donde tenemos efectivamente la frecuencia a la izquierda del cliente. Acá vamos a generar un auxiliar y el auxiliar va a ser simplemente una función contar.si, donde nuestro rango va a ser en la hoja ventas los nombres de los clientes que están, ¿cierto?, en cada registro de compra. Fijamos el rango, volvemos a la hoja datos, tomamos el nombre del cliente y con control enter rellenamos nuestra selección con la función que acabamos de trabajar. Perfecto, ahora tenemos el auxiliar que nos indica cuántas veces vino cada cliente a comprar dentro del periodo de tiempo que tenemos registrado. Súper bien. Ahora vamos a construir la función, ¿cierto?, la fórmula del cianidado para poder clasificar a nuestros clientes según la frecuencia que ellos estuvieron aquí en nuestra base de datos. Entonces, vamos a comenzar. Partimos con un si y vamos a decir si O7, que es en el fondo la cantidad de veces que Alejandra Salazar, nuestra primera cliente acá en la lista, si O7 es mayor a 1.05 por el promedio de todas las visitas. Si esto ocurre, si ella vino más del 105% del promedio de visitas de todos los clientes de la base, entonces es frecuente. Si esto no ocurre, evaluemos el otro lado. Veamos si ella estuvo por debajo del 95% del promedio. Entonces, abrimos otro sí. Vamos a buscar la celda O7 nuevamente. Vamos a subir para que se pueda ver. Ahí está. Si O7 entonces es menor a 0,95 por el promedio nuevamente de las visitas de nuestros clientes, entonces si esto ocurre, ella es flojito, o sea, un cliente flojito. Si no ocurre ni la primera ni la segunda prueba lógica, es decir, ambas son falsas, entonces ella no estuvo ni por sobre el rango superior ni por debajo del límite inferior, entonces estuvo al medio, y al medio incluyendo los límites. Eso la hace que califique como un cliente que vino a veces. Cerramos ambos paréntesis de los dos sí que abrimos y con control enter rellenamos la selección y obtenemos nuestras clasificaciones de los clientes. Bien, ahora entonces, a lo que vinimos. Vamos a recuperar
la frecuencia en la tabla de la hoja ventas, ¿cierto? Nuestra matriz, a través del nombre del cliente, desde la tabla 5 que está en la hoja datos, pero teniendo la frecuencia a la izquierda del nombre del cliente, ¿cierto? No podemos usar buscar B, tampoco es la idea que reordenemos las tablas, porque si esto ocurre en una tabla mucho más grande, que tiene ya funciones incorporadas, nos podría estropear lo que ya tenemos implementado, y eso no es algo que nosotros vayamos a querer cuando tenemos un trabajo grande ya hecho. Entonces, para poder recuperar la frecuencia vamos a utilizar la función índice, que la descripción de Excel nos dice que devuelve un valor o referencia de la celda en la intersección de una fila y columna en particular de un rango especificado. Ahora, no vamos a utilizar la función índice tal cual como aparece en su descripción. Lo que vamos a hacer es utilizar solo los dos primeros argumentos para conocer la función índice, y después vamos a hacer otro ejemplo en el cual la utilicemos completa. ¿Ok? Vamos a partir entonces solamente recuperando la frecuencia, ¿cierto? El rango de M7 hasta M36, fijamos con F4, y de este rango nosotros queremos recuperar el dato que corresponda al cliente que tenemos, ¿cierto? Acá en nuestra misma fila, Florencia Díaz en este caso. Vamos a ver con la función abierta ¿qué le corresponde a Florencia Díaz? Florencia Díaz está aquí, a ella le corresponde ser una clienta frecuente. ¿Cómo podríamos llegar a obtener de esta matriz de M7 a M36 exactamente ese dato? ¿Está complicado? Bueno, la solución es muy simple. Existe una función que se llama coincidir, y coincidir nos devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz que coincide con un valor dado en un orden especificado. En palabras simples, lo que va a hacer coincidir es decir, tomar a Florencia Díaz, va a ir a la hoja datos, va a tomar el rango que está de N7 a N36 y va a hacer una búsqueda exacta de Florencia Díaz en este rango, y va a decir en qué fila, ¿ya? Porque estamos viéndolo hacia abajo, ¿cierto? En una sola columna, va a decir en qué fila está Florencia Díaz del rango que nosotros le hemos entregado. Está en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ella está en la 14ª posición. Entonces, coincidir nos debería devolver entonces aquel número correlativo del dato buscado en la matriz que nosotros le entregamos. Ojo, si la matriz está hacia la derecha, ¿cierto? Si está puesta por fila, va a hacer la coincidencia también hacia el lado, contando 1, 2, 3, 4, va a devolver en el fondo la posición en la que está dentro del rango que nosotros le entreguemos. Entonces, 14 era la cuenta manual, 14 debería devolver coincidir, y coincidir efectivamente devuelve un número 14. Control Z para deshacer el cálculo automático, y cerramos el paréntesis de índice y apretamos Enter para aceptar nuestra fórmula, y vemos que tenemos la frecuencia de Florencia Díaz es que es una clienta frecuente. Eso es lo que nos apareció con índice coincidir. La frecuencia de Florencia Díaz en nuestra base, efectivamente aquí donde nosotros lo calculamos, es que es una clienta frecuente. Probemos entonces para otra persona. Probemos para Florencia Zúñiga, porque quizás puede haber sido suerte que no salió bien. Veamos. Florencia Zúñiga sale como una clienta que vino a veces. Vamos a ver a Florencia Zúñiga, que está acá mismo, a veces. Ah, ya, pero puede haber sido porque estaban las dos abajo, si era el mismo orden, no sé. Veamos. Vamos a ver ahora con Antonio Valdivieso, que está acá. Antonio Valdivieso salió flojito. Bueno, no se ofendan a los Antonio Valdivieso que estén viendo esto. Pero bueno, Antonio Valdivieso acá efectivamente aparece como un cliente flojito. Nuevamente, veamos en qué posición está Antonio Valdivieso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coincidir entonces me debería devolver el número 8,
porque es el octavo dato en nuestra matriz que va de n7 a n36. F9 para calcular y nos da un número 8. Exactamente. Entonces, la función índice toma una matriz y la función coincidir le dice cuál dato de esa matriz, ¿cierto? En el orden que esté, es el que tiene que recuperar. En este caso le dijo devuelve el octavo dato. Perfecto. El cual es rojito. Ahora podemos copiar y pegar esta solución, ¿cierto? En todo nuestro rango, pegando fórmulas con pegado especial. De ahí obtenemos la frecuencia de nuestros clientes con una fórmula creada por dos funciones de búsqueda y referencia que no son el buscar B, porque el buscar B en este caso no nos sirve, dado que la búsqueda es hacia la izquierda, no hacia la derecha. Ahora, último ejemplo del video. En la cápsula anterior nosotros recuperamos el porcentaje que le correspondía de descuento 2 a una persona según su zona, ¿cierto? Y según su clasificación del producto que había comprado. Esto nosotros también lo podemos hacer con índice coincidir, pero la variante que vamos a utilizar es que índice se va a alimentar de 2 coincidir, no de 1, sino que de 2. ¿Y por qué 2? Porque descuento 2.2, anotamos índice y veamos. Índice nos pide una matriz, un número de fila, que fue lo que hicimos recientemente, pero además podemos anotar un número de columna. Ese número de columna funciona de la misma forma que el indicador de columnas del buscar B, que en el fondo nosotros dejamos un buscar H ahí, ¿cierto? También podríamos hacerlo en este caso, pero vamos a utilizar el índice con la matriz que vamos a especificar, con un coincidir para el número de fila y con un coincidir para el número de columna. Empecemos. Recuperemos entonces el descuento 2 con índice coincidir. La matriz que vamos a tomar es netamente los porcentajes, ¿cierto? Fijamos con F4 el primer coincidir que aparece en el argumento de número de fila va a tomar las zonas, porque tenemos que decirle a qué fila tiene que ir. Entonces vamos a hacer coincidir el dato que tiene Florencia Díaz, ¿cierto? Florencia Díaz de su zona con, al otro lado, con la matriz que está acá, ¿cierto? Zona A, B, C, D. Fijamos con F4, punto, coma, 0, y lo que queremos es que nos diga cuál es la fila a la que el índice tiene que ir a buscar el dato. Pero como ahora tenemos una matriz que no es solamente una columna, tenemos que entregarle también la ubicación en columnas para poder ir a buscar el dato en una fila y en una columna específica para hacer el cruce y obtener el porcentaje de descuento. Entonces, ya tenemos solucionado el tema de a cuál fila tiene que ir según la zona que tiene el cliente. El dato para la columna, como ya les había comentado, también lo vamos a hacer con un coincidir, y este coincidir lo que va a buscar va a ser la clasificación, ¿cierto? Que es la variable que está por arriba, y la clasificación va a hacerla coincidir, que en el fondo era fruta, verdura, hortaliza para la primera clienta, con los 4 datos de encabezado de columna, ¿cierto? De las 4 columnas que nosotros habíamos tomado de nuestra matriz. Fijamos con F4, punto, coma, búsqueda exacta, ¿cierto? Una coincidencia exacta con un 0. Y cerramos el paréntesis, del índice. Ahí tenemos entonces la matriz a la cual nosotros nos vamos a ir a meter. ¿Y nos vamos a meter dónde? En n filas, que nos diga este coincidir, y en m columnas, que nos diga este coincidir. En el fondo, presionamos Enter y veamos, salió 4,03%, lo cual era lo que esperamos. Zona B es el segundo dato de este rango, que fue el que tomamos para el primer coincidir de nuestro índice coincidir. Entonces, tendría que ir a buscar en la segunda fila, pero ¿de qué columna? Vamos a ver. El índice entonces iría a la segunda fila, porque era la zona B, y la columna número 1, porque la clasificación es fruta, verdura, hortaliza, y el primer elemento del rango que nosotros le dimos al segundo coincidir es fruta, verdura, hortaliza. Entonces, iría en esta
columna, perdón, en esta fila a esta columna. ¿Dónde se produce el cruce? Se produce en este dato. 4,03% es lo que devuelve el índice con 2 coincidir. Si yo copio y pego esto de acá, por ejemplo, me devuelve exactamente el mismo dato, porque en el fondo va a ir a buscar a la zona C dentro del rango del primer coincidir y golosina dentro del rango del segundo coincidir. Vamos a ver qué era lo que tenía que suceder. Zona C es la tercera fila de este rango. Tomamos entonces esta fila y golosina es la segunda columna de este rango. Entonces tomamos esta columna de acá. ¿Dónde está la intersección? La intersección índice la encuentra en esta celda que tiene un 0,25 y es ese entonces el valor que nos muestra acá. Si copiamos y pegamos nosotros todo esto con pegado especial de fórmulas, podemos ver que tenemos exactamente el mismo valor que recuperamos con el buscar B y buscar H. ¿Cuál es la ventaja de ocupar índice coincidir coincidir por sobre buscar B con buscar H? Es que no tenemos que utilizar un auxiliar como lo hicimos en la cápsula anterior. Espero que el haber visto este video te haya dado una concepción un poco más grande de cómo utilizar diversas funciones de Excel, más allá de simplemente aprender a utilizar la combinación de índice coincidir. En el fondo, el mensaje de este video es: conoce las funciones, conoce sus argumentos y comienza a explorar qué otras funciones pueden alimentar la que ya conozco, la que ya tengo. En este caso, índice la estamos alimentando con 2 coincidir, pero también nos dimos cuenta que si hubiésemos querido, hubiésemos podido hacer la búsqueda de cuál era la columna a la que teníamos que ir a buscar a través de un buscar H. La tarea de este video es la siguiente: utiliza cualquier otra función que entregue un número para que el índice funcione tal cual como con el índice coincidir, coincidir o el índice coincidir. ¿Ok? Ese es el reto y la intención es que conozcas las funciones más allá de solamente su uso cotidiano, su uso trivial. Espero que haya sido fructífero este video y nos vemos en una próxima cápsula. Chao, chao.